Mi gente, muy buenos días, bienvenidos a su programa televisivo Agenda Policial. El día de hoy contamos con la participación del doctor Iván Mauricio Nuban y la patrullera Jamie Martínez, representante de la Policía de Infancia y Adolescencia. El día de hoy vamos a hablar de una temática que es de gran importancia, que es muy representante en el municipio aquí de Suezca. El tema es violencia intrafamiliar y pues los tipos de violencia. Entonces, iniciamos con una pequeña conceptualización de lo que es la violencia por parte del doctor Iván Mauricio Nuban. Un cordial saludo a la comunidad de parte de la administración municipal, de la comisaría de familia. Pues básicamente vamos a hablar de violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar bajo concepto legal se encuentra descrito en el artículo 4 de la ley 294 del 96. Es definida como aquel todo daño generado dentro de la unidad familiar, ya sea físico, económico, psíquico, bueno, es todo aquel daño que se genera. Entonces es una definición dada de parte de la ley 1257, modificada por su artículo 16 al artículo 4 de la ley 294. Entonces, bajo ese entendido, debemos comprender qué es la violencia intrafamiliar. Es el daño generado en la unidad familiar. Básicamente es eso. Ok, muchísimas gracias por esa definición, doctor Iván Mauricio. Ahora, desde la perspectiva policial, pues vamos a definir qué es la violencia. Buenos días para todos, patrullera Jamie Martínez del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia. El día de hoy estamos realizando este programa con el fin de darles a la comunidad el concepto como tal de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es todo tipo de agresión, llámese física, verbal, psicológica, patrimonial, dentro de un núcleo familiar o a los que están dentro de conviviendo bajo el mismo techo, llámese niños, niñas y adolescentes, tíos, primos, sobrinos y demás. Es todo aquel tipo de violencia, llámese, como les decía ahorita, verbal, física, psicológica, patrimonial. ¿Qué quiere decir con la verbal? La verbal es toda aquella agresión o tipo de humillación que le hacen a cualquier integrante del núcleo familiar, ¿sí? Con palabras soeces y demás. La violencia física, como su nombre lo indica, a través de golpes, empujones y demás otro tipo de que se le pueda ocasionar como tal en lesión física a una persona, ¿sí? Como tal, la violencia sexual también está, se enmarca dentro de la violencia intrafamiliar y se puede presentar muchas veces cuando de pronto alguna persona es obligada a sostener relaciones sexuales cuando no quiere. Entonces todo este tipo, como le decía el doctor Nuban, el señor comisario de familia, es la violencia que se ejerce dentro del núcleo familiar. Bueno, el programa del día de hoy tiene un componente interactivo en donde los habitantes del municipio de Suezca pueden enviar sus inquietudes para el doctor Iván y para nuestra integrante de la Policía de Infancia al número de WhatsApp 322-908-1896, en los cuales ya tenemos unas preguntas y vamos a responder las preguntas por orden de llegada. Entonces, inicialmente, muy buenos días, señores Comisaría de Familia y Policía de Infancia. ¿Qué se puede hacer cuando se presenta un caso de violencia intrafamiliar en horas de la noche? Esta pregunta es para el doctor Iván Mauricio Nuban. Bueno, agradezco la pregunta. Básicamente debemos llamar de manera inmediata a la estación de policía del municipio de Suezca para que se genere efectivamente una protección de manera inmediata. ¿Eso qué significa? Para evitar cualquier generación de daños. Si ya hubo un daño, pues se tendrá que denunciar ante la comisaría de familia, así concretar una medida de protección como se encuentra descrita en el ordenamiento jurídico colombiano. Pero cuando estamos en horas de la noche y encontramos esta situación, hay que llamar a la policía, la cual nos prestará seguridad en el momento indicado. Continuando entonces con nuestra siguiente pregunta, es para la Policía de Infancia. Cordial saludo. ¿Qué debo hacer si mi hijo menor de edad agrede a los miembros de la familia e incluso me ha agredido a mí? Nos pregunta una señora. El deber ser cuando un menor de edad agrede, pues como tal, a sus padres o cualquier integrante del núcleo familiar, se pueden comunicar con la estación de policía o acercarse
independientemente a la estación de policía o a la comisaría de familia, o llamar a Policía de Infancia y Adolescencia, que a su vez el señor comisario de familia pues nos dará informe o nos informará para así respectivamente pues poder hacer el seguimiento del caso. ¿Qué puede hacer? Acercarse a las entidades correspondientes en caso tal. Si el adolescente es mayor de 14 años, pues tenemos que tener en cuenta que ya responde penalmente y el delito de violencia intrafamiliar. Entonces lo pueden denunciar independientemente de que sea su hijo, para que podamos intervenir las autoridades administrativas y Policía Nacional y de esta manera pues poder brindarles la protección integral a la familia, porque independientemente de que el adolescente pues sea menor de edad, pero a partir de los 14 años ya tiene responsabilidad penal. En el entendido de que el menor de edad sea menor de 14 años, entonces pues como tal se hará el seguimiento por parte de Comisaría de Familia y Policía de Infancia y Adolescencia, en donde estaremos pues como tal haciendo el seguimiento para verificar por qué el niño o niña adolescente está ejerciendo este tipo de violencia en contra de su familia. Entonces ahí se reabrirá el caso y de una u otra manera pues se hará el debido seguimiento para ver qué es lo que está ocurriendo en el medio familiar. Ok, muy importante que tengamos en cuenta esta recomendación. Mi gente, sigan enviando sus preguntas al número 322-908-1896. Acá tenemos otra pregunta para la Comisaría de Familia, la cual nos dice: buen día, señor comisario. ¿Qué debo hacer si mi expareja me agrede y me busca para agredirme? Bueno, es una pregunta interesante. Básicamente tenemos que denunciar si hubo unas agresiones que generaron lesiones, entonces denunciarlo por el punible de lesiones ante la policía o ante la inspección de policía. ¿Por qué ante estas autoridades? Porque básicamente nosotros tenemos que entender que la unidad familiar se desconfigura en el momento en que se genera ya el desprendimiento de esas metas en común. Ya no se concentraría en relación a una unidad familiar y ya se dejaría de hablar de violencia intrafamiliar bajo el concepto legal que tenemos previamente enunciado. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Entonces, denunciar ante la fiscalía, denunciar ante la policía o denunciar en la inspección de policía por lesiones personales y asimismo pues caracterizar y determinar quién fue el presunto agresor. Ok, entonces ahora la señora María Guaqueta nos hace la siguiente pregunta: teniendo en cuenta de que la Policía de Infancia y Adolescencia está en el municipio de Chocontá, ¿cómo puede hacer uno para comunicarse con ellos desde el municipio de Suezca? Claro que sí, como bien es cierto, los integrantes del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia nos radicamos en el municipio de Chocontá, pero atendemos todas las solicitudes a través de los compañeros que están en el municipio de Suezca. ¿A qué número de telefónico se pueden comunicar? Al número 320-986-5340, que es de la estación de policía de acá de Suezca. A cualquier hora que ellos nos llamen a nosotros y dependiendo de la situación y demás, nos podríamos desplazar hasta acá y también en coordinación pues con Comisaría de Familia nos pueden encontrar. Ok, mi gente, entonces continúen enviando sus preguntas al número 322-908-1896. Estamos para responder sus preguntas en compañía del Comisario de Familia y Policía de Infancia y Adolescencia. Tenemos otra pregunta a nombre del señor Carlos Amaya, quien nos pregunta para el Comisario de Familia: señor comisario, ¿qué tan efectivas y qué es una medida de protección? Bueno, la medida de protección es una actuación administrativa descrita en la Ley 294 del 96, la cual tiene por objeto evitar cualquier ejecución de una conducta punible tales que generen un daño entre la unidad familiar. ¿Cómo se hace? Entonces ustedes tienen que dirigirse ante la Comisaría de Familia, que es la competente según la Ley 294, debido a que dentro de la circunscripción territorial del municipio de Suezca efectivamente tenemos esta institución. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Pues primero tendrá una entrevista con el psicólogo para verificar la existencia del daño. Segundo, tendrá asimismo también una entrevista y la recepción de la manifestación ante el comisario de familia para la iniciación de la actuación correspondiente. Si se observa que existe un riesgo inminente dentro de las 4 horas siguientes, se podrá concretar una medida provisional y si no, se citarán para que se
realice la audiencia y así se efectúe el derecho de defensa y contradicción por parte del presunto agresor. Ahora bien, ahí existe un conjunto de medidas tales como restringir el mismo lugar en donde se encuentran las personas, el agresor y la víctima, restringir el uso de armas, bueno, un sinfín de actuaciones que podemos nosotros concretar según el caso y bajo la coherencia de sí en relación de si es o no viable esa actuación. Pero lo claro es que es una medida, es una actuación, pues en teoría, según la Corte Constitucional, es una actuación jurisdiccional desarrollada por parte de una autoridad administrativa. En este momento se nos une el intendente Antonio Ramírez de Policía de Infancia, que nos va a brindar unas recomendaciones excelentes. Cordial saludo a toda la comunidad del municipio de Suezca. Un agradecimiento especial a nuestro canal TV Suezca por permitirnos llegar a cada uno de ustedes a través de televisión y de redes sociales, y de esta manera, junto con la comisaría, poder brindar información importante para cada una de las familias de nuestro municipio. Y qué mejor esta oportunidad y este mes, que no solamente sea este mes, sino todo el año y todos los años. Estamos hablando del Día de la Mujer, que no solamente sea el Día de la Mujer, sino el mes y todo el año, y pues que sea la oportunidad para valorar este ser tan importante. Bueno, entonces continuando con nuestra sección de preguntas, la señora Rosa Maldonado nos hace llegar vía WhatsApp la siguiente pregunta para la Policía de Infancia y Adolescencia. Buen día. ¿Qué puede hacer en el caso cuando en la noche se presenta un llamado a la policía, pero las puertas están cerradas y no hay nadie? Sí, pues tener en cuenta que dentro de nuestras normas en Colombia tenemos la Ley 1801, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el cual ha establecido en su artículo 163 el ingreso a un inmueble sin necesidad de orden escrita. Hemos escuchado que, pues, obviamente, para poder realizar el ingreso a una vivienda, ya sea en un allanamiento, en alguna situación especial, se requiere la orden escrita de un juez. En este tipo de situaciones es importante recalcar, como ya mencionaba en su artículo, que ha establecido a la policía poder ingresar a los inmuebles de acuerdo a la necesidad que se presente en el momento. Ya como nos lo mencionaba el doctor Jorge, psicólogo de la comisaría, en una situación que se presenten voces de auxilio, la Policía Nacional puede ingresar a este inmueble. Vamos a poner un ejemplo. Se atiende el requerimiento de una vivienda donde sale la persona víctima de algún tipo de violencia intrafamiliar, manifiesta a los funcionarios de policía que en el momento no está pasando nada en su vivienda, que todo es normalidad, todo es tranquilidad. No se requeriría en ese momento el ingreso a la vivienda, pues teniendo en cuenta que la misma víctima está manifestando estar todo bien, aunque a pesar de todo sepamos entre ustedes y nosotros que sí pueda estar sucediendo algún tipo de violencia. Por eso es importante que principalmente las víctimas, en el momento que acuda a la policía, puedan manifestarlo en su momento y denunciar qué es lo que está pasando. Otra situación distinta es que al momento de llegar a la vivienda que están requiriendo el auxilio de la Policía Nacional y se escuchen voces de auxilio, se escuchen obviamente personas gritando que estén requiriendo algún tipo de ayuda, la Policía Nacional puede ingresar a estos inmuebles teniendo en cuenta el artículo ya mencionado del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y atender el requerimiento. Pero es importante que no solamente nos quedemos en que llamamos, reportamos el caso, pedimos el auxilio, ingresó la policía, atendió el requerimiento y no continuemos con el procedimiento. Es fundamental acá, y lo que queremos reiterar a la comunidad, en la denuncia. Es importante que continuemos con el proceso de la denuncia. En muchas situaciones, tanto en comisaría de familia como policía, se atiende el requerimiento, se le invita a la persona para que continúe el procedimiento con la denuncia, pero no llega la persona. Entonces es importante que llegue y le atienda. Ya en alguna situación se ha mencionado con anterioridad, pues que las personas a través de redes sociales ponen una denuncia, pero pues obviamente no estamos hablando de una denuncia formal como tal, y es necesaria la asistencia de la persona para poder continuar con el proceso legal de acuerdo a la situación que se encuentre en la vivienda. Mi gente, continúen enviando sus preguntas al WhatsApp del canal TV Suezca 322-908-1896. Ahora, tenemos otra pregunta a nombre de la señora
María Benavides para el señor comisario de familia. Señor comisario, ¿qué se debe hacer en el caso en que uno de los hermanos está generando conflicto dentro de la casa? En ocasiones ha agredido a los hermanos y a la mamá. ¿Es viable una medida de protección? Bueno, pues atendiendo al concepto de violencia intrafamiliar, primero debemos identificar si existe la unidad familiar. Si existe, claro que sí es viable. ¿En qué sentido? En que se está generando todo daño dentro de las relaciones de la unidad familiar y por ende es procedente. ¿En qué momentos es procedente? Dentro de los 30 días siguientes al momento en que se ejecutó el acto en contra de la unidad familiar. Si pasan esos 30 días frente al último hecho, pues caduca la solicitud y por ende tenemos que pues no aceptarla, ¿sí? Entonces, claro que sí, se puede concretar una medida de protección. Creo que pues hay que mirar las circunstancias del caso de manera más específica en el entendido de si es mayor, menor de edad. Bueno, si es menor de edad hay que verificar si es responsable penalmente o si hay que iniciar un proceso de restablecimiento de derechos, o si es mayor de edad entonces ya va directamente a la fiscalía pues por ser un sujeto responsable penalmente en todo el sentido de la palabra y bajo la responsabilidad escrita por parte del ordenamiento jurídico penal. Bueno, es importante resaltar de que son muchas las preguntas que nos están llegando a nuestro WhatsApp. Las estamos atendiendo por orden de llegada. Entonces, la siguiente pregunta es para la Policía de Infancia. Listo. Entonces, es a nombre de la señora Lina Ramírez quien nos hace la siguiente pregunta. Cordial saludo. Tengo dos hijos de 17 y 12 años. El de 17 años golpea de forma muy violenta a mi hijo de 12. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bien, en este caso debe dirigirse pues como tal a comisaría de familia, ¿sí? En este caso que el adolescente de 17 años o a la Policía Nacional o a la Fiscalía e interponer pues como tal, primero poner en conocimiento la situación de violencia que se está generando al interior del núcleo familiar y de esta manera pues iniciará las acciones legales pertinentes en contra del adolescente de 17 años, toda vez que a partir de los 14 años responden penalmente y está ejerciendo una violencia tanto física contra su hermanito de 12 años y psicológica pues contra su madre, ya que está evidenciando pues como tal estas situaciones de violencia. Ok, entonces esta pregunta también es para la Policía de Infancia. El señor Ramiro Cortés nos menciona: si existe un caso de un menor que está siendo maltratado en una zona rural, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se puede denunciar? Bueno, importante tener en cuenta, comunidad de Suezca, las líneas telefónicas a donde se pueda denunciar. Inicialmente, en el caso que nos están exponiendo, importante tener en cuenta la línea de la estación de policía Suezca, que estamos hablando de la 320-986-5340. Esta línea telefónica es importante que la grabemos en nuestro teléfono, la tengamos a la mano y podamos denunciar este tipo de hechos de violencia, dando indicaciones más específicas y más precisas de donde se esté presentando la violencia intrafamiliar, especialmente en la zona rural. Nos reportan una vereda, Arrayanes, Atillo, Barrancas, pero es importante señalar sectores específicos de esa vereda. Ejemplo, Cinco Caminos, ejemplo, cerca de la finca del señor Mora, algo así, que nos permita poder llegar con más veracidad y más prontitud a los casos. Porque las veredas obviamente tenemos en cuenta que Suezca es grande, su zona rural es mucho más amplia y pues se complicaría, se demoraría más en llegar el servicio de policía al requerimiento. Por eso es importante especificar este tipo de acciones y pues poder atender la situación. Si en un momento dado la violencia intrafamiliar se llega a encontrar, llamémoslo popularmente como decimos, como en las manos en la masa o en flagrancia que llamamos a nivel institucional, se puede lograr hasta la captura de esta persona por el delito de violencia intrafamiliar. Es un delito en el cual se está poniendo bastante los ojos debido a que el tema de pandemia pues nos ha generado que se aumenten estos casos y se busca que se haya obviamente una justicia a todo este tipo de hechos, pero como reiteramos nuevamente, que se continúe el proceso. Tenemos situaciones donde las víctimas a través de todo este
proceso pues van desistiendo de las acciones que tienen que hacer, o como llama uno popularmente, le cogió pereza al proceso, o su victimario volvió y la conquistó, la enamoró y retiran la denuncia. Ahí donde después decimos, fue que no continuó el proceso, no supimos qué pasó. Son tantas circunstancias que tenemos que entrar a evaluar, pero es importante que en este tipo de situaciones se mantenga la denuncia, se continúe el proceso hasta su final. Ok, vía WhatsApp el señor Miguel Cáceres nos hace esta pregunta para la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia. Señores, Policía de Infancia y Adolescencia y Comisaría de Familia, muchas gracias por la labor prestada al municipio. Quisiera saber qué acciones están adelantando este año de parte de cada una de sus entidades. Bueno, listo. Pues es una excelente pregunta, porque nosotros queremos este año nuevamente retomar lo de responsabilidad penal por adolescentes y asimismo propugnar la prevención frente a la ejecución de actos punibles en relación de nuestro municipio y más exactamente frente a nuestros jóvenes que ya pues atienden a esta responsabilidad según la ley 1098. Ahora bien, también deseamos ir a las veredas, hacer cine familia junto con la Policía Nacional y Policía de Infancia y Adolescencia y presentar un fortalecimiento a nuestras familias. Tenemos proyectados también para realizar nuestro fortalecimiento de la familia por medio de el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, en el sentido de que se les brinde asimismo un apoyo a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros niños, niñas y adolescentes y determinar cuáles son los problemas y así dar herramientas efectivas para que puedan solucionarlos de manera pacífica dentro del núcleo familiar y no tener que más adelante pues consecuencias penosas para nuestra comunidad. Entonces, pues estas son las acciones que tenemos planteadas. Asimismo, también tenemos el deseo de dirigirnos a cada una de las veredas del municipio de Suezca para desconcentrar nuestra comisaría de familia. ¿Y qué es desconcentrar? Que no se encuentre en la zona urbana del municipio pues los servicios de la comisaría, sino que podamos nosotros dirigirnos directamente a la comunidad de la zona rural. Esto lo teníamos planteado para el año pasado, pero pues debido por la pandemia no pudimos desarrollarlo. A la única vereda que pudimos ir fue a la vereda Hato Grande. Entonces la idea es retomar, seguir fortaleciendo a nuestra comunidad en principios, valores y reconocimiento de los derechos fundamentales que les asisten. Esto es lo que nosotros tenemos proyectado. Asimismo también una actividad de erradicación de trabajo infantil y de uso de pólvora junto con policía y la alcaldía municipal. Igualmente, la Policía Nacional, con su especialidad de Policía de Infancia y Adolescencia, con su programa institucional Abre tus Ojos, en sus 5 módulos, ha querido unirse también a las actividades de la Comisaría de Familia y realizar ese fortalecimiento institucional que buscamos precisamente llegar a las familias, llegar a cada uno de sus hogares, sea a través de estos medios de comunicación o sea a través de actividades que nos permitan estar con ustedes, obviamente teniendo en cuenta y respetando los protocolos de bioseguridad, donde no permitamos obviamente la aglomeración de personas, pero buscamos durante estas fechas y lo que nos resta de año poder acompañar a nuestros niños. De pronto no puede hacer a todos en el municipio, pero sí en la celebración de su mes de la niñez. Igualmente estamos en el mes de la mujer, también poder acompañar a nuestras mujeres en este espacio, pero principalmente a los hombres, recordarles que no es solamente el 8 de marzo el Día de la Mujer, ni el mes de marzo, ni el año 2021, sino todo el tiempo debe ser ese espacio importante para la mujer, esa persona que nos dio la vida, esa persona que nos acompaña desde cuando somos pequeños con nuestras hermanas, esa persona que nos está acompañando en nuestro ciclo de vida siendo nuestra pareja, nuestra esposa, esa persona que está allí esperándonos aún siendo viejita, ya arrugadita, que es nuestra mamá, nuestra abuelita. Todas estas mujeres merecen el respeto y dedicación de todos nosotros, y dentro de esas actividades también pues estaremos desarrollando en cumplimiento del respeto hacia nuestra mujer. Dentro de las actividades que ya nos ha mencionado el doctor Iván, recalcar, importante, el tema de trabajo infantil.
En este momento aún nos encontramos en educación virtual y remota, y es invitar a la comunidad a que no desistamos. Como padres de familia, no desistamos a continuar con la educación de nuestros hijos. A ustedes, niños y jóvenes, no dejemos de lado el estudio. Es la única herencia que nos pueden dejar nuestros padres de familia, la educación. Y de esta manera, pues, permitamos que más adelante, si Dios lo permite y se prestan las cosas con la vacuna contra el COVID-19, podamos volver a la alternancia, volvamos a regresar a los colegios y ya fortalecer obviamente de una u otra manera las falencias que tengamos en el tema de educación, pero no dejemos de lado seguir estudiando. Un niño, una niña, un adolescente que deja de estudiar, le queda mucho espacio, mucho tiempo para pensar, y si lo dejamos nosotros como padres de familia al cuidado de un internet, al cuidado de un teléfono celular, nosotros le llamamos a ellos huérfanos digitales. Son niños huérfanos de papá y mamá que han dejado al cuidado de un teléfono celular y del internet el cuidado de su hijo. Y tenemos situaciones como la que estamos viendo, con juegos que generan violencia, que les ponen retos muy grandes a los niños, y lo que hace es que se indispongan, se pongan de mal genio, se encuentren en un momento de histeria que no hayan qué hacer. Ejemplo clásico, juego Free Fire. Es un juego en el que le ponen unos retos a los niños diarios, no tienen que superar su nivel, donde si no superó ese nivel en ese día, pues obviamente va a hacer que baje de nivel, y nuestros niños ¿qué hacen? Pues se impacientan y tienen que jugar o tienen que jugar. Aparte de eso, adicional, les ponen ofertas, entre comillas, ¿cierto? Donde les dicen comprar 100 diamantes, 200 diamantes. ¿Por cuánto? 20.000, 30.000 pesos. Dejan muchas veces nuestros hijos de comer lo que usted le ha dejado para sus onces en la casa, o inclusive sacan dinero de la casa para comprar esto y pregunta al millón, ¿para qué les sirve esos diamantes? Pues sencillamente para un juego que los tiene a ellos absorbidos. Entonces es importante, par de familia, que estemos revisando esos teléfonos celulares de nuestros hijos, las redes sociales que frecuentan. Igualmente, vamos a seguir trabajando en el tema de la prohibición del uso de la pólvora, ya lo mencionaba el doctor, con el fin de poderles dar a ustedes un parte de tranquilidad, como se logró a finales del 2020 e inicios del 2021, donde no tuvimos personas quemadas con pólvora, especialmente nuestros niños, niñas y adolescentes. Y de esta manera, acompañados con nuestros compañeros de la estación de policía de Suezca, como de la vereda Alto Grande, pues poder seguir trabajando con ustedes de la mano, y con la comisaría de familia, con la administración municipal, acompañando en comisaría La Vereda, que buscamos es precisamente llevar esas pautas de crianza para ustedes, padres de familia, y ayudemos a fortalecer precisamente la familia y la crianza de cada uno de ellos. Ok, finalmente, por favor, darnos los números de contacto, donde nos podemos comunicar con la Policía de Infancia, con la estación de policía, con la comisaría de familia. Bueno, la comisaría de familia nos podemos contactar al número 321-463-0668. Entonces, pues nosotros estamos atendiendo según el caso. Ya estamos iniciando nuevamente nuestra atención presencial debido a la contingencia que se nos presentó en el mes de febrero, pues no pudimos. Es de anotar que la comisaría de familia presta su servicio de manera constante, pues obviamente bajo la capacidad que la misma tiene. Esto pues en el sentido de concretar así el servicio o función administrativa dado por parte del ordenamiento jurídico colombiano a nuestra institución. Ahora bien, siguiendo con la recomendación que hacía nuestro intendente Ramírez, sí es importante que estemos prestos a verificar qué están haciendo nuestros niños en sus tiempos libres, y asimismo con los elementos tecnológicos, ya que pues la tecnología nos abre un mundo inmenso para cosas buenas como para cosas malas. Entonces, como lo hemos denotado, informar, denunciar. Esta palabra denunciar me ha llamado la atención de que hay muchas denuncias sociales a nivel de redes sociales, pero no hay unas denuncias concretas ante las instituciones. Es muy difícil de parte de las instituciones, ya sea policía, comisaría, fiscalía u otra autoridad que tenga dicha competencia, si no se le denuncia directamente. Es complejo. ¿Por qué?
porque es que nosotros tenemos que tener clara la situación de manera concreta frente al hecho que genera el daño. Ahora bien, si no hacemos una denuncia eficaz, pues no vamos a tener los elementos necesarios para que se pueda iniciar la actuación penal correspondiente por parte de la autoridad correspondiente, que es la Fiscalía General de la Nación, y asimismo ellos pues no pueden iniciar las actuaciones tendientes para obtener los elementos probatorios y así iniciar todas las acusaciones por parte de los presuntos agresores o presuntos delincuentes, ¿sí? Entonces es un llamado de parte de la Comisaría de Familia a, sí, denunciemos por redes sociales, pero también denunciemos ante las autoridades. Nos critican o critican mucho a las autoridades diciendo, no, es que no hacen nada, es que todo tiene un proceso. Yo a ustedes no les puedo decir, es que tal señor es un delincuente si no tengo los elementos necesarios para demostrarlo. ¿Y quién los debe demostrar? La Fiscalía. Entonces cada autoridad tiene unas competencias, nosotros llegamos hasta cierto punto. Entonces mi llamado es, primero, estar vigilantes con nuestros hijos. Segundo, denunciar. Y tercero, buscar soluciones dentro de nuestros núcleos familiares si las hay. Si no, dirigirnos a la Comisaría de Familia o a la policía. Las líneas de atención de la Policía Nacional es la 320-986-5340 de la estación de policía de Suezca. Las líneas gratuitas como tal para informar cualquier situación que se pueda presentar, llámese dentro del interior del hogar o fuera del mismo, esa es la línea gratuita 123 de la Policía Nacional, la 155 como tal, para cualquier caso de violencia intrafamiliar o violencia de género. Y la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y pueden reportar cualquier situación o vulneración que se pueda generar al interior de la familia, en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes o en la comunidad en general. Mi gente, entonces, pendientes con esos números para que los tengan guardados. Si en alguna situación se llega a presentar, de una llamar. Nos encontramos en una próxima oportunidad en su programa Agenda Policial.